Buen día, a continuación les voy a presentar mi tema de tesis. Entonces se titula como el cambio en los costos de operación debido a la apertura de circuitos entregados por el despacho económico. Entonces el despacho económico es una planeación de operación de los recursos por cada generador. Entonces, de principio, empecemos. Eh, Les voy a mencionar el qué, el cómo, el para qué o el por qué cambian los costos de operación debido a la apertura de un circuito. Entonces, es decir, cuando se presenta una falla en el sistema interconectado nacional o hay una incontingencia, depende a si algún generador es despachado, pero presenta fallas. Entonces, pues de este modo se propone hacer un sistema de prueba de 6 nodos en donde tiene 4 generadores en las diferentes barras. Entonces, con el fin de observar cada cambio en, en los costos de operación, pues debemos abrir el circuito dependiendo en diferentes horas y ver cómo cambian los costos de operación, ¿sí? Entonces la pregunta que surge acá es si por qué cambian los costos de operación depende de la apertura de circuitos. Es decir, porque se abre un circuito y entonces la demanda sigue siendo la misma. Los 4 generadores que se proponen deben suplir esa demanda de manera en que cuando se abre un circuito, un generador tendrá que bajar la generación y otro tendrá que subirla. Es decir, pues, si estamos hablando de hidroeléctricas, tendrá que aumentar el caudal y de esta manera ayudar a suplir esta demanda. Listo. Pues de principio la hipótesis que se genera es si este método es óptimo para realizar pues este análisis de este estudio. Entonces pues les contesto que sí, porque el flujo de potencia óptimo lo que me hace es entregarme los costos de operación dependiendo del sistema de prueba. Entonces, es decir, si yo tomo el sistema de prueba en condiciones normales, obtendré una gráfica como se muestra aquí en el lado izquierdo. En el lado izquierdo es en la muestra de los 4 generadores, cómo se despachan las 24 horas del día, cuánta generación hacen todos los días y cuánto me va a costar generarme todo en esa demanda. Y pues al lado derecho observamos la gráfica de una apertura de un circuito en la barra 2 donde, donde el generador necesita un poco más de caudal para suplir la demanda. Es decir, en Colombia se trata de que se le paga se le paga a la central pues porque sea despachada, o sea, a la central que cobre más, a todos los generadores se les va a pagar igual. Así funciona en Colombia. Pero este estudio es que un generador cobra cierto dinero. Entonces, el siguiente generador, pues se le va a cobrar menos porque pues está generando menos. Entonces, es proporcional a ello. Se quiere realizar las pruebas dependiendo que si yo varío el circuito, hago una apertura de un circuito, ¿cuánto me va a costar más pagarle a ese mismo generador porque me despache esa demanda? ¿Sí? Entonces, el despacho lo que me hace es planearme cómo va a ser el funcionamiento de la demanda esas 24 horas del día. Con esto es lo que se quiere observar con la tesis. Em, el método que se va a usar es un algoritmo en MatPower donde se le ponen los parámetros del sistema y de este modo observar que si el estatus de la línea es cero es porque la línea no está conectada, si el estatus es uno es porque la línea es conectada y de allí está en condiciones normales, como ya les mencioné. De este modo ayuda a la demanda a que se supla y pues el usuario es independientemente de los costos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de decir, uy, no, es que tal central cobró más o tal central cobró menos. Ellos siempre pagan la misma factura, sino eso ya se hace en el Centro Nacional de Despacho y el Sistema Interconectado Nacional.
Como conclusión, se propone que este trabajo es de gran ayuda ya que ayuda a planear si hay alguna contingencia en el sistema, cómo me va a afectar de acuerdo a los costos y cómo me va a afectar cada generador. O sea, cada generador se verá afectado si yo abro pues alguna línea, ¿sí? Entonces se propone con este trabajo hacer una planeación y una verificación de que los costos sean lo más mínimo posible, que es lo que siempre se requiere, y pues de este modo ayudar a que la demanda se supla siempre y que cualquier generador pues trate de cobrar lo mínimo posible. Como siguiente conclusión, también tenemos que la curva de demanda, los picos más altos, es donde es la hora donde llega todo el mundo está en casa, todo el mundo conecta em, los elementos eléctricos, electrónicos, y pues de este modo se ve que es entre las 7 de la noche y las 9:30 de la noche, que es donde está la hora pico, y que ese pico siempre se mantenga y que todos los generadores siempre puedan suplir esa demanda. No que entonces si se genera más demanda, entonces no va a haber la suficiente generación, de eso no se trata. Entonces con este trabajo lo que hacemos es verificar y planear que siempre se tenga el suministro de energía a las 24 horas del día. Espero les haya gustado y un abrazo. Gracias.